En primer lugar, tenemos la comparecencia de don Adrián Baltanás García, exdirector general de Obras Hidráulicas y exdirector general de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Sociedad Anónima Aquamed. En nombre de la comisión y en el mío propio, yo le doy la bienvenida, señor Baltanás, a esta comisión. Usted comparece ante la misma por acuerdo del Pleno, porque se creó en virtud de acuerdo del Pleno adoptado el pasado día 5 de abril del año 2017. El objeto de esta comisión, tal y como precisa el plan de trabajo, es analizar las distintas formas de financiación de los partidos políticos, estudiar las nuevas formas de financiación, la necesidad de dotarlas de una regulación legal, detectar posibles lagunas en la normativa vigente y proponer soluciones legislativas adecuadas. Su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la comisión y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984 de 24 de mayo de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso, del Senado o de ambas cámaras. De conformidad con dicha ley y en los términos de la asignación que le fue notificada, esta comisión requiere su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando sujeto el compareciente a la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio, naturalmente, de los derechos constitucionales que le asisten. Asimismo, ha sido informado, en virtud de lo establecido en aquella ley, de la posibilidad de comparecer acompañado de persona que le asista. En cuanto al desarrollo de la comparecencia, esta tiene carácter público, en los términos de lo dispuesto en el artículo 75.1 y 190 del reglamento de la Cámara, y contestará a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios. Y en este sentido le voy a dar la palabra al portavoz del Grupo Mixto, al senador Yanguas. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Darle en nombre del Grupo Mixto, la bienvenida al compareciente, al señor Baltanás, y decirle, como hemos hecho en otras ocasiones, o como hemos hecho con todos los comparecientes, por lo menos en mi caso, decirle que no le formularé ninguna pregunta y escucharé lo que nos tenga que decir. Nada más. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, senador Yanguas. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el senador Aznar. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Señor Baltanás, muchas gracias por su presencia hoy aquí. Aparte de lo que ya le ha explicado la señora presidenta de la comisión, yo quiero decirle que nuestra función aquí en absoluto es asemejarnos a lo que pudiera hacer un juzgado. Aquí no juzgamos a nadie, ni juzgamos ni siquiera hechos ni personas. Lo que buscamos nosotros son responsabilidades políticas, son cuestiones relacionadas con la financiación de los partidos desde ese punto de vista político, y en ese aspecto creemos que usted, por su dedicación profesional durante una determinada etapa, pues puede dar luz sobre las cuestiones que, como le digo, en este caso, en relación con el Partido Socialista, nosotros estamos intentando dilucidar. Por lo tanto, si le parece, sin más preámbulos, vamos a hacerle la primera pregunta, que es, usted fue director general de la empresa pública Aquamed desde enero del 2005 hasta febrero del 2009. ¿Es esto correcto? Sí. Creo que sí. Desde enero del 2000... ahora... Bueno, aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, bien, nos referimos, y de ahí... No, perdone, creo que fue desde finales del 2004. Pero bueno, más o menos 5 años de ese orden. Bien. A nosotros nos interesa este periodo, y esa que le decía es la razón por la que le hayamos citado a usted, y de forma muy particular los años 2007 y 2008, porque en este tiempo se produjeron una serie de actuaciones que vamos a comentar aquí de Aquamed, que pudieran estar, a nuestro entender, presuntamente relacionadas con la financiación irregular del PSOE. Si me permite, vamos a encuadrar la cuestión de la comparecencia. Verá usted, el hilo conductor de estas actuaciones que llevó a Aquamed durante su mandato, el periodo coincide básicamente, se pueden ceñir casi a la Comunidad Valenciana. Digo casi, ¿por qué? Pues porque pudiera haber algunas actuaciones en Murcia, en la región murciana, y lo que es evidente es que aquello que pasaba en la Comunidad Valenciana tenía un reflejo, si no el origen,
en el propio gobierno de España en aquel momento del señor Rodríguez Zapatero. Bien, por lo tanto, en lo que se refiere... me permite matizar, perdón. Sí, dígame. Realmente las actuaciones de Aquamed, al menos en la época que yo estaba, abarcaban todo el Mediterráneo, sí, desde Málaga hasta Cataluña. Muchas gracias por la aclaración, que además creo que es cierta, lógicamente. A nosotros nos interesa, sobre todo, por eso he citado solamente Comunidad Valenciana y Murcia, determinadas cuestiones que vamos a ir viendo, pero que evidentemente el ámbito de su empresa era mucho mayor y la relación con el Gobierno de Madrid es también clara. Bueno, vamos a ver. A nuestro juicio, todo lo que se refiere a Aquamed durante este periodo en que usted fue director general y la presunta vinculación con la posible financiación ilegal del PSOE tiene una doble vertiente, que voy a resumir brevemente. Por un lado, y en primer lugar, está la campaña orquestada desde el gobierno socialista que se realiza a través de Aquamed para defender los mensajes del PSOE durante las campañas electorales que se producen en el año 2007, municipales y autonómicas, y 2008, generales. De forma muy particular, las del 2008. En esos 2 años, el PSOE, como usted recordará, promueve una gran campaña a favor de la desalación y en contra, que era el debate que se estaba produciendo probablemente en la sociedad en aquel momento, al trasvase del Ebro. Es un año, como le digo, de elecciones municipales y autonómicas, y luego un año de elecciones generales, 2007 y 2008. En el 7, la señora Narbona, ministra del ramo, como se dice, presenta una gran campaña informativa que titulaba El mar, fuente inagotable de vida. Esto, por lo tanto, es primera parte objeto de nuestro análisis. Por otro lado, está la financiación de la campaña del PSOE valenciano. Por eso me refería yo a la Comunidad de Valencia, que se articula, por lo que hemos podido ver aquí a lo largo de múltiples comparecencias, a través de una empresa local, vamos a decir, de la Comunidad Valenciana, que se llamaba Crespo Gomar, a la que también contribuyó Aquamed, puesto que a la campaña me refiero. A nuestro juicio existen indicios muy claros de que Aquamed contrató de forma cuestionable, si no irregular, a esta empresa de Crespo Gomar, empresa muy cercana al PSOE, no solo a través de Aquamed, sino a través de otros múltiples contratos que ya han sido objeto de análisis en esta comisión. Por lo tanto, esos serían los dos aspectos o las dos vertientes que queremos analizar. Por una parte, central, y por otra parte, Comunidad Valenciana. Bien, durante su mandato, señor Baltanás, los gastos de publicidad, no sé si recuerda usted las cifras, yo os las voy a recordar, los gastos de publicidad en Aquamed pasan de en torno a los 500.000 euros en el año 2005, que sería el primer año de su mandato. Esto suponía aproximadamente un 9% de los ingresos de Aquamed, a casi 7,5 millones de euros en el 2007, lo que supone un 75% de los ingresos de Aquamed. Estos gastos de publicidad, a nuestro entender, desmesurado, pues propician que en el balance de resultados, en su cuenta de resultados, pase de estar equilibrada en el 2006 a presentar unas pérdidas de 7,5 millones casi en el 2007. Usted era el responsable, como hemos visto, de Aquamed en aquella época. ¿Considera usted normales estos gastos de publicidad? Bueno, vamos a ver, que como suelen decir en las tertulias políticas, ha planteado usted muchísimas cosas que no sé si voy a ser capaz de recordar para contestar una por una. Se ha referido usted primero a la campaña aquella general sobre la desalación y, como dijo aquí la propia ministra, y no puedo más que suscribir lo que ella dijo porque estoy totalmente identificado, había dos niveles de alarma en aquel momento en
en el ámbito de las cuencas mediterráneas y de la actividad de la desalación, había dos niveles de alarma muy importantes provocados por pues una serie de declaraciones y manifestaciones que se hacían sobre la naturaleza de la desalación, que, si me permite la expresión, eran auténticos disparates técnicos que nadie, ningún experto en la materia puede aceptar. Recuerdo perfectamente que, en concreto, el entonces consejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana era el más pródigo en estas manifestaciones, y cito casi literalmente, él explicaba que las desaladoras contaminaban la atmósfera, por ejemplo, cuando las desaladoras no hacen ningún tipo de emisión a la atmósfera. Él llegó a decir, y digo casi literalmente, que él no viviría tranquilo en una ciudad donde hubiera una desaladora. No sé si comprende usted lo que quiere decir esto, que él no viviría tranquilo en ningún lugar donde hubiera una desaladora. Bueno, semejantes barbaridades realmente no son aceptables. Eso, en primer lugar, causaba una alarma social tremenda, puesto que, efectivamente, Aquamed tenía la encomienda de llevar a cabo una serie de actuaciones que iban a garantizar el abastecimiento de calidad de un montón de población, y por consiguiente a esa misma población se la estaba amedrentando con el hecho de que era una tecnología insegura y que no se podía vivir seguro frente a esa tecnología. Las llegó a llamar centrales nucleares del mar también. De modo que está ese aspecto de alarma social ante el cual la administración pública, y en este caso la sociedad estatal, tenía la obligación de informar a la gente, pues eso, para explicar lo que era la desalación. Y había una segunda alarma también, que no por ser secundaria, entre comillas, hay que olvidarla, que es que había toda una serie de empresas en plena expansión internacional, con una enorme experiencia en desalación, que naturalmente veían en peligro toda su actividad y toda esa imagen de marca que hablamos tanto ahora de España, se veía comprometida por esas manifestaciones. Debo recordar que las empresas españolas son pioneras en el mundo y que trabajan también literalmente en los 5 continentes del mundo en desalación. Entonces había esa doble alarma, una alarma social, la más importante sin duda, y también una alarma corporativo-empresarial muy digna de tener en cuenta. Y de ahí surgió la coincidencia general de que algo que había que hacer en el sentido más propio de la palabra comunicación, que es explicar en qué consistía la desalación, y que todas esas alarmas sobre la toxicidad, la peligrosidad, los daños para la salud de la desalación, pues eran un puro disparate técnico, sin más, un disparate, no lo voy a llamar más que eso, disparate. Con eso he hecho un pequeño apunte a la primera parte de lo que usted comentaba. La segunda se refiere a una serie de contratos de publicidad con una empresa que no conozco en absoluto, y le voy a decir por qué. Y le pido disculpas por extenderme quizás demasiado, pero tengo que ofrecer información. Aquamed tenía encomendado del Ministerio de Medio Ambiente, a través de lo que se llama un convenio de gestión con las sociedades estatales, esa es la fórmula, un convenio, tenía encomendada más de 100 actividades o proyectos a desarrollar. Cuando digo actividades o proyectos me refiero a actividades de hondo impacto social, pues en un caso una depuradora, en otro caso una reutilización, la recuperación del embalse de Flix, la mejora de un abastecimiento, la construcción de una desaladora, modernización de regadíos, es decir, más de 100 actividades y variadas, más de 100 actividades. Poner en marcha cualquiera de esas actividades exigía que en total suponían una inversión de más de 3.500 millones de euros, en total una inversión de más de 3.500 millones de euros. Poner en marcha cualquiera de esas actividades exigía poner a su vez en marcha pues por lo menos 3 o 4 contratos, un contrato para redactar el proyecto, otro para hacer el estudio de impacto ambiental, otro para las obras, otro para unas perforaciones especiales, lo que fuera. 3 como mínimo y normalmente más de 3. Es decir, estamos hablando de cientos de contratos, Yo en aquella época, porque dedicaba 24 horas al día a Aquamed, ni siquiera me sabía todos los contratos, pero vamos, es que ni de broma, ¿no? Comprenderá usted que 10 años después, más de 10 años después, pues es absolutamente imposible que yo me acuerdo de detalles, salvo de cosas verdaderamente importantes. ¿Yo en qué estaba centrado? Naturalmente, pues yo estaba centrado, porque quería que era mi obligación, en poner en marcha esa inversión. Y lo importante era
licitar, hacer los proyectos, licitar las obras, obtener las autorizaciones del Ministerio, porque el Ministerio tenía que autorizar previamente todos los contratos que se hicieran y, por supuesto, que lo tenía que autorizar el Consejo de Administración, y esas eran mis ocupaciones predominantes, ¿no? De modo que es muy difícil que yo pueda dar información adicional sobre aspectos muy marginales o muy complementarios, salvo lo que ya dije de la idea general de la campaña de información sobre desalación, que realmente era importantísimo. Yo le agradezco ese esfuerzo, pero si le parece yo le voy recordando cosas que seguramente le vendrán a usted a la memoria, y espero que, ya que ha citado a la ministra, que usted no caiga en lo que cayó la ministra, que dijo, como usted bien ha recordado, muchas cosas y algunas de ellas absolutamente inexactas, por no decir falsas. Por lo tanto, espero que su declaración sea mucho más clara en ese sentido. Bueno, yo me he limitado a lo que he dicho, los 2 aspectos que he dicho. No se preocupe, sí, está perfectamente entendido. Bien, pero mire usted, entiendo la segunda parte de su explicación, que usted, para cualquier proyecto se necesitaban una serie de contratos en esto, en lo otro, en lo de más allá. Evidentemente no tiene usted por qué acordarse, ni tampoco nos interesan a nosotros mucho, porque nosotros estamos centrados en los contratos de publicidad. Y ha dicho usted otra cosa que me parece muy interesante para nuestras conclusiones. Cualquier contrato que hiciera Aquamed estaba autorizado por el Ministerio. Por lo tanto, en el Ministerio todo lo que se cocinaba en Aquamed en forma de contrato no solamente lo tenían que conocer, sino aprobar. ¿Me equivoco? No, podría deducirse de lo que he dicho efectivamente esa interpretación, pero voy a matizarla. Bueno. Me estoy refiriendo a los proyectos, a todo lo que eran contratos relativos a proyectos técnicos. Esos proyectos tenían un inspector en el Ministerio, es decir, que cada proyecto en concreto tenía un inspector concreto en el Ministerio que tenía que aprobar primero ese proyecto, igual que la declaración de impacto ambiental, y una vez aprobado por el Ministerio el proyecto de cada infraestructura, tenía que ser aprobada su licitación por el Consejo de Administración. En cuanto a los temas de publicidad, y de comunicación, el mecanismo era diferente. En definitiva, había una comisión interministerial, si no recuerdo mal, porque evidentemente yo le prestaba menos atención a estos asuntos. Había una comisión interministerial que coordinaba las campañas de comunicación del Gobierno en su conjunto. Entonces, para que un determinado programa de comunicación, como este que hablábamos de la desalación de Aquamed, tenía que ser presentado, y así se hizo, a esa comisión interministerial, que le dio el visto bueno, y luego el propio Consejo de Ministros aprobó la realización de esa campaña de comunicación. Y luego el Consejo de Administración de Aquamed pues aprobó también la realización de la campaña. Y en ese sentido quiero aprovechar también la ocasión para decir que, hombre, hay que fijarse muy bien quién estaba en el Consejo de Administración de Aquamed. El secretario del Consejo formaba parte de la Abogacía del Estado del Ministerio, y toda la documentación del Consejo, como es natural, se mandaba previamente al secretario, que si veía algún tipo de inconveniente pues lo hacía notar, que normalmente no lo veía y todo estaba en su orden. Y posteriormente, y enlazo con alguna reflexión que ha hecho usted sobre los resultados de la empresa y de las cuentas, posteriormente, cuando Aquamed elaboraba sus cuentas, esas eran revisadas previamente por la Comisión de Auditoría y Control del Consejo de Administración. Comisión de Auditoría y Control que estaba presidida en general, y creo que siempre, pero tampoco puedo asegurarlo, pero en general, estaba presidido por un representante de la Intervención General del Estado, de la IGAE, y que si había que hacer alguna salvedad a las cuentas a las cuentas anuales que se presentaban, pues las hacía y se corregían en el sentido que procediera, y por consiguiente todo el conjunto, digamos, de las cuentas, de los procedimientos, etcétera, pues yo creo que tenía todas las garantías que se pueden pedir, la Abogacía del Estado y la Intervención General del Estado. Está resultando tremendamente clarificador esto que usted nos dice, porque está ratificando punto por punto nuestras sospechas. Fíjese usted, le voy a recordar lo que en relación
con los contratos de publicidad de Aquamed decía la Intervención General de la Administración del Estado. Escúcheme, por favor. Entrecomillado. Respecto a los contratos formalizados durante el año 2007 por Aquamed, fueron adquisiciones realizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales. Hemos considerado conveniente analizar la contratación realizada por ese órgano desde su creación en octubre del 2006 hasta junio del 2008, periodo en el que se formalizaron 67 contratos por un importe total de 11.700.000 y pico euros. Importante. El análisis realizado pone de manifiesto que el 95% de la cantidad adjudicada, 11.199.000 y pico euros, se ha destinado a las campañas informativas de programas del Ministerio de Medio Ambiente. Básicamente el programa de agua, 5.360.000. Divulgación de la actividad de desalación y de las plantas desaladoras, 2.922.000. Y a distribución de agua desalada, 2.917.000. Haría un comentario malévolo sobre la distribución de agua desalada, que son los 500.000 botellines que la ministra alegremente repartió por las playas y que costaron la friolera de casi 3 millones de euros. En nuestra opinión, no en la nuestra, en la de la Intervención General del Estado, textual, dichas actividades no guardan relación con el objeto social de Aquamed. La contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementadas o derivadas de ellas. Es decir, señor Baltanás, la Intervención General del Estado, a la que usted ha aludido como garante de lo que ustedes hacían allí, tenía muy claro que estas campañas costosísimas que estamos viendo, publicitarias, no guardaban ninguna relación con el objeto social de Aquamed y, por tanto, señor Baltanás, eran completamente irregulares y completamente anormales. No lo decimos nosotros, repito, lo dice la Intervención General del Estado a la que usted ha aludido. ¿Conocía usted, me imagino, estos informes? No. 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 ¿Y qué opina de ello? Pues usted lo ha leído. Yo no voy a opinar, pues lo que opina la intervención, pues será lo que opina la intervención. Ese informe probablemente llegó a Aquamed después que yo abandoné la Aquamed. Probablemente. Yo ese informe no lo he conocido. Yo no he recibido ningún informe de la Intervención General del Estado en el sentido que apunta, en el sentido que se manifiesta en ese documento que ha leído. Yo no lo he recibido. Bien. No lo he recibido. Pues estos informes, que son absolutamente oficiales y por lo tanto... Pero que de todas formas, si me permite usted, eso no empece lo que yo decía antes, es decir, que en el Consejo, que la presidencia de la Comisión de Auditoría y Control del Consejo de Administración de las Cuentas de Aquamed estaba ocupado por una representante, creo que era una señora, estaba ocupado por una representante de la Intervención General del Estado. Eso claro. Sigue siendo cierto, sigue siendo cierto, y que jamás se presentó, y que jamás nadie manifestó ninguna anomalía en el Consejo de Administración, siendo presente una representante de la IGAE, ¿no? Señor Baltanás, la Intervención General del Estado deja esto por escrito. Sí, evidentemente. Y fíjese, ya no solo es la Intervención General del Estado, como a usted le consta, también la Guardia Civil ha tenido graves y serias dudas sobre estos contratos. Eso sí, es usted consciente. Usted declaró ante la Guardia Civil, ¿no es cierto? Declaré ante la Guardia Civil y también declaré ante el juez, que lo único que me llamó fue como testigo. Sí. Como testigo. Hace más de 2 años, y no he vuelto a tener la más mínima noticia sobre el asunto. Y personalmente le deseo que siga sin tenerla. Otra cosa es que a mí me gustaría que, aparte de su cuestión personal, esto sí fuera adelante y que los juzgados correspondientes siguieran con esta investigación. Fíjese lo que dice la Guardia Civil, algo que tendrá usted más o menos constancia. Leo, aunque sea un poco pesado el asunto, para no desviarme, porque son palabras textuales y entrecomilladas. El contrato de servicios de publicidad se formalizó cuando usted, don Adrián Baltanás, era el director general de Aquamed. En el periodo comprendido desde el año 2006 al 2009, los gastos en concepto de publicidad de Aquamed superaron los 7 millones de euros. Bueno, es una cifra que ya le he dado yo. Posteriormente, tras la destitución de don Adrián Baltanás, el gasto de medio de publicidad
descendió considerablemente, manteniéndose en los ejercicios siguientes en torno a los 200.000 euros. Era lo que yo le decía al principio, señor Baltanás. Este es un gráfico que, como su propio nombre indica, deja muy claro cuál es el asunto. Fíjese usted dónde estaban los gastos de publicidad en el año 2006. Estaban aquí, 700.000 euros, 200.000 más de la media, pero bueno, 700.000. En el 2007 suben a 7,5 millones y en el 2008 descienden un poco, casi hasta los 4 millones, y en el 2009 casi hasta los 2 millones, y ya a partir de aquí recuperan la normalidad de una empresa como la que usted dirigía, que puede gastarse en publicidad una cantidad razonable, que son 200.000 euros, 94.000, 150.000, es decir, cantidades normales de acuerdo con la actividad que tenía la empresa. ¿Por qué está en duda esta cuestión que le estoy planteando? Porque durante 2 años fundamentalmente, casi 3, 2007 y 2008, y los restos en el 2009, se multiplica por 10, por más de 10, la cantidad que se gasta en publicidad, cuando la Intervención General del Estado está diciendo que ese gasto no se corresponde con el objeto social de la empresa. Y ahora vamos a ver la segunda parte, la segunda cara de esta moneda. Si me permite matizar el pico ese, sí. Evidentemente va unido a dos aspectos. Uno, el que ya mencioné antes, de que era imprescindible hacer una campaña de comunicación sobre cuáles eran las características y la naturaleza de la desalación. Y eso era obligado a hacerlo por las 2 razones que ya comenté antes. Y otra porque, como he dicho también, había que poner en marcha una inversión de más de 3.500 millones de euros y, naturalmente, era justo en esos años en los que se estaba poniendo en marcha todos los procesos previos. Había que licitar los proyectos, redactar los proyectos, hablar con las administraciones locales y autonómicas para concertar todas las actuaciones. Es decir, que era justo el momento en el que más necesidad de información tenía la población, porque todas esas actuaciones no eran actuaciones que estuvieran al margen de la población, le afectaban directamente y siempre de forma positiva, pero a veces con los inconvenientes lógicos del impacto que causa una infraestructura. Por consiguiente, era el momento en que había que explicar las cosas y porque pues determinada población podía sentir que el instalar allí una planta de reutilización de aguas residuales pues que no le convenía por las razones que fuera. Entonces había que hacer un esfuerzo y la mayor parte de las actividades tenían esa naturaleza y entonces había que hacer un esfuerzo especial para informar a la población de todo eso, en esa etapa de lanzamiento de la inversión. Digo, eso creo que contribuye a explicar bastante ese pico por las razones que acabo de exponer. ¿Puede explicar un pico? Esto no es un pico, esto es el Everest, señor Baltanás. Bueno, eso ya es cuestión de gusto. No, cuestión de gustos, pero la cuestión de gustos es que coincide el gusto nuestro con el de la Intervención General del Estado, con el de la Guardia Civil y vamos a ver si con la de los juzgados. Es que claro, lo de cuestión de gustos pues es muy relativo y muy subjetivo. Pero fíjese usted, ¿no recordará el coste total de la campaña? No, por supuesto que no. Bien, es que yo he hablado aquí de 7,5 millones de euros, que es una cifra, pero la campaña era mucho más. ¿Usted recuerda quién pagaba la campaña? Bueno, ¿cómo se costeaba la campaña? Bueno, vamos a ver, depende de qué, porque estamos hablando de campañas diferentes o de proyectos diferentes. Si me pregunta usted ahora mismo quién pagaba los botellines, pues no sé contestarle, sinceramente. Si por lo que me estaba usted preguntando es por el famoso contrato, que ese sí me acuerdo muy bien, por el famoso contrato entre AEDIR y Aquamed, si me está preguntando por eso, pues Aquamed lo que hizo como miembro de AEDIR, como miembro que era, hacer una aportación de 200.000 euros más los gastos de gestión de un concurso para seleccionar la empresa que desarrollara la campaña. Y el resto, la campaña la hizo AEDIR con sus miembros y con sus socios. Y era AEDIR la que gestionaba la campaña. Y era la que se encargaba de los cobros y de los gastos. Ah, o sea que de los cobros y de los gastos se encargaba AEDIR, según usted. Así es como lo veo yo, vamos.
Ya. Usted recuerda, por lo tanto, esa campaña y ese contrato con AEDIR. Bien. La campaña se contrata con... Sí, lo recuerdo perfectamente porque eso fue objeto en el caso de la Audiencia Nacional. Pues me enseñaron ese mismo contrato y se habló del contrato en los mismos términos con que se está hablando ahora, exactamente en lo mismo. Claro, verá, vamos entonces a recordarlo porque es importante, es importante. Mire, AEDIR, como usted ha dicho, ponía 200.000 euros. No, Aquamed. Perdón, Aquamed, perdón. Pero además, según el contrato que ustedes establecen entre la Asociación Española de Desalación y Aquamed, el contrato dice lo siguiente: Aquamed se responsabiliza, con el apoyo de AEDIR, a realizar cuantas gestiones sean necesarias con las empresas del sector para garantizar su participación en la presente campaña informativa. Las empresas interesadas realizarán aportaciones financieras directamente a la agencia adjudicataria, Basato Gilby, que junto con la aportación de los 200.000 euritos determinarán el importe total de la inversión de la campaña. Claro. Luego, los 200.000 euros eran el chocolate del loro y el grueso de la campaña lo pagaban las empresas que resultaban adjudicatarias de alguna de las obras de construcción de las desaladoras. Es así. Bueno, ya explicaba antes que las empresas eran las primeras interesadas en desmontar la situación que se había planteado con toda aquella serie de disparates sobre la desalación. Eran las primeras interesadas porque les perjudicaba directamente en Australia, en Sudáfrica o en Chile. Les perjudicaba directamente, estaban desesperadas. Pero, mire, yo creo que a quien perjudicaba directamente era el Ministerio, que era el que tomaba las decisiones y el que políticamente respondía. Las empresas al final hacían la obra para la que les contrataba. Me estoy refiriendo al mercado exterior. Sí, pero no creo que las nadie empresas nos decían en el seno de AEDIR, que insisto, Aquamed era miembro de AEDIR también. Las empresas decían, es que ¿cómo me voy a presentar yo a un concurso en Arabia Saudí para quedarme una desaladora si las autoridades saudíes leen en la prensa española que la desalación causa tragedias terribles a la población? ¿Con qué autoridad voy a vender yo una desaladora en Chile o incluso en Boston o en Londres, donde las empresas españolas también han construido desaladoras? ¿Con qué digamos, garantía van a vender su marca y su fábrica si en nuestro país, si en el propio país de origen de esas empresas se pone en cuestión su actividad y se la califica de peligrosa? Señor Baltanás, permítame que con una expresión coloquial le diga que se está metiendo usted en un jardín tremendo. Eso hace el Estado el gobierno, con todas las empresas de todos los sectores, es decir, organizarles campañas de imagen y de publicidad para que puedan vender en el extranjero a costa del dinero de los contribuyentes. ¿Cómo es esto? No, a costa de ningún dinero de ningún contribuyente. Simplemente aquí hay una asociación de empresas de desalación y reutilización, que es AEDIR, que toma el acuerdo de poner en marcha una campaña de publicidad porque a las empresas les interesaba. A las empresas les interesaba. ¿Y eso no se formalizaba, digamos, con contratos? Lo desconozco. O sea, las empresas... Quien organizaba la campaña y pagaba y cobraba, etcétera, y se ponía de acuerdo con Basat, era, vamos, con la empresa que fuera, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, sí. Era AEDIR. No, eso le correspondía a ustedes. Absoluto, mire, en absoluto. Sí. Mire, se lo voy a leer textualmente. Las empresas... Aquamed se responsabiliza, dice textualmente el contrato que ustedes firman, yo no sé si usted como máximo responsable con AEDIR, dice textualmente: Aquamed se responsabiliza, con el apoyo de AEDIR, de realizar cuantas gestiones sean necesarias con las empresas del sector para garantizar que su participación en la campaña. No era AEDIR, eran ustedes los que por contrato se responsabilizaban de convencer a las campañas de la benigna aportación que este contrato les iba a hacer de cara al exterior, por lo que está usted diciéndonos. Por lo tanto, no era AEDIR, eran ustedes los que estaban responsabilizados por contrato con AEDIR
para hacer el contacto con las empresas, señor Baltanás? Aquamed jamás ha obligado a nadie, porque eso sería absurdo, sería un surrealista, jamás ha obligado a nadie a que pague ninguna cantidad por la ejecución de la campaña. Era AEDIR la que se ponía de acuerdo con sus asociados para organizar la campaña. Dígame usted entonces en qué consistían las gestiones que tenía que realizar Aquamed. Bueno, pues quizá no sea una expresión muy afortunada, pero es una expresión que está en el contrato. Lo que es evidente es que Aquamed no ha obligado a nadie, porque no puede, es que literalmente no puede obligarle. Es absurdo, aquí, literalmente no puede obligarle. Aquí no estamos hablando de obligar, estamos hablando de convencer, que lo dicen ustedes. ¿Quién realizaba esas gestiones de hablar con las empresas para convencerles de lo buena que iba a ser la campaña? Pues AEDIR, insisto. Aquamed según el contrato. Aquamed según el contrato. ¿Quién en Aquamed era el responsable de estas? Nadie. Yo vuelvo a repetir que nadie de Aquamed ha obligado a nadie a participar en la campaña. Era un convencimiento mutuo, vamos. Claro, y las empresas, gratis et amore, llegaban y depositaban $1,5 millones de euros. No, porque estaban defendiendo su mercado internacional. A través de un contrato de publicidad para la construcción de una desaladora. De publicidad no, de información. De información de lo que era la desalación. Vuelvo a repetir... ¿Y eso cómo le llama usted? Bueno, pues se le puede llamar como se quiera. Yo lo llamo información. Y realmente el objetivo era informar a la población de en qué consistía la desalación y que no era venenosa. Se trataba sobre todo de eso, de informar a la población de que no era venenosa y que no tuviera cuidado, que no iba a morir por beber agua desalada. Ese era el objetivo central de la campaña. El objetivo central de la campaña lo ha dejado usted muy claro, que la gente bebiera agua de las desaladoras. Estupendo. No, que no era más, que el agua de las desaladoras era estupenda. Que era estupenda. Ha quedado claro y patente como el agua que yo estoy bebiendo aquí. Lo que no queda claro es todo lo demás, y yo le agradecería que hiciera usted un esfuerzo de memoria para ver cómo se hacía lo demás, porque lo demás es que había una serie de empresas que sin ningún contrato de por medio, depositaban, no sabemos de qué manera, y nos gustaría que usted nos la dijera, unas cantidades que según la Guardia Civil venían a equivaler al 1% del contrato que les había sido adjudicado. El 1% del contrato que les había sido adjudicado, venían a depositarlo no sabemos dónde, para que lo gestionase tampoco sabemos quién, y eso es lo que nos gustaría que usted nos fuera. Eso era un acuerdo directo entre AEDIR y Basat. AEDIR firmó el contrato de comunicación, de campaña de información y de comunicación, lo firmó AEDIR y Basat, si no estoy mal informado. Y por consiguiente, en el marco de ese contrato, pues estará regulado cómo funcionaba y cómo se gestionaba. ¿Usted recuerda la desaladora concretamente de Torrevieja? Pues hombre, sí, la de Torrevieja desde luego, esa no se olvida fácilmente. Y le voy a decir por qué no se olvida fácilmente, entre otras cosas, porque la administración valenciana puso todos los inconvenientes del mundo posibles para que aquello no se construyera. Hasta tal punto que de una forma indebida, irregular y anticonstitucional paralizó las obras y eso le obligó al Gobierno a plantear un recurso de constitucionalidad en el tribunal, un recurso que ganó con toda claridad el Gobierno y gracias a eso las obras siguieron adelante. De modo que es difícil que se me olvide la desaladora de Torrevieja. Me alegro que para algunas cosas... Además es que es la más importante y como no me voy a acordar y... Para algunas cosas tiene usted la memoria selectiva. No, pero comprenderá usted que tuviéramos que llevarlo al Constitucional, claro, no deja de ser importante. No es cuestión pequeña. No es cuestión pequeña. ¿Usted recuerda qué empresa construía la desaladora de Torrevieja? Pues hombre, como me he hartado de verlo en los periódicos, pues era una UTE, que el socio principal era Acciona y luego había otra empresa pequeñita que no recuerdo cómo se llama. Bien, o sea que eso sí lo recuerda perfectamente. Bueno, claro. ¿Usted podría explicarnos, primero decirnos y luego explicarnos los sobrecostes que tuvo aquella desaladora? Bueno, vamos a ver, la ley de contratos con las diferentes denominaciones con que ha ido cambiando a lo largo de la historia, pero para entenderlo, la ley de contratos de las administraciones públicas prevé que las obras tengan incrementos de costes, que pueden ser debidos a muchas cosas, ¿no? Pues a una ampliación de la capacidad, por ejemplo,
que no recuerdo bien si eso fue lo que ocurrió en Águilas o en Torrevieja, eso no me acuerdo muy bien, pero se amplió la capacidad sobre la marcha. No, sobre la marcha se amplió la capacidad. Fue la de Águilas. Bueno, pues era la de Águilas. Pero digo, bueno, ese es un tipo de razón. Otro tipo de razón es que pueda, digamos, exigirse por razones de protección ambiental mayores medidas de corrección, o simplemente pues que haya unos desajustes entre lo proyectado y lo realmente ejecutado, pues por las razones que sean. Como digo, todo eso está regulado en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en función de las cuantías del incremento de coste y en función de la naturaleza de ese incremento, por ejemplo, no es lo mismo que tener un cuadro de precios que incluye metro cúbico de excavación en roca y que luego, en vez de excavar 1.000, haya que excavar 2.000, ese es un tipo de incremento de coste de una naturaleza, y otro tipo de incremento es que surja una actividad nueva que no tenga precio en el cuadro de precios original. Entonces hay que hacer un modificado, y eso está perfectamente legislado y regulado. Claro. Ese modificado lo que obligaba en el caso de Aquamed era la aprobación previa del Ministerio a través del inspector a que me he referido antes, que tenía que aprobar el modificado, y al Consejo de Administración de Aquamed lo aprobaba en dos momentos. Primero, cuando se le pedía autorización al Consejo para hacer el modificado, para redactarlo, y luego, una vez que estaba aprobado por el Ministerio, para que a su vez el Consejo aprobara la modificación del proyecto. Y entonces, pues eso pues siempre se hizo así, y supongo que se habrá seguido. Está claro que así. la mecánica la conoce usted, pero hablamos de lo que está fuera de la mecánica. Y cuando las cantidades no se ajustan a lo que está previsto en la norma, cuando son cantidades que no hay forma de acoplar en ninguno de los capítulos previstos para hacer el modificado, ¿qué pasa? Yo no me he encontrado con ese caso nunca. Quiero decir pues que se lo voy a explicar. Que yo siempre sí se ha tramitado por los procedimientos normales y previstos. Claro. Y yo personalmente no me he encontrado con ese caso. Usted sabe yo personalmente que el responsable, el técnico responsable, el ingeniero responsable de la desaladora de Torrevieja renunció a la dirección de obra porque no quiso firmar la liquidación que le presentaban. Eso fue muchos años después de marcharme yo. Bueno, pero se lo estoy explicando en relación con eso. ¿Y sabe usted por qué no quiso firmar? Porque las cantidades que se incorporaban en esa liquidación no se ajustaban a nada de lo previsto en la ley. Bien, ¿y qué era lo que no se ajustaba a lo previsto en la ley? 1,5 millones de euros que la empresa Acciona había depositado en concepto de publicidad y que venía reclamando una y otra vez, y que nadie, ni en Aquamed ni en el Ministerio, respondía. ¿Usted esto lo recuerda o le suena? Bueno, he leído comentarios en los periódicos, etcétera, etcétera. Recordarlo directamente en absoluto, porque yo ya no estaba en ese momento, como le digo. No estaba en el momento del desenlace, estaba en el momento pero para del saber origen. Que lo han reclamado, que se ha habido unas reclamaciones, etcétera, etcétera, claro. Y porque ese fue el objeto de mi comparecencia ante el juez de la audiencia como testigo, porque efectivamente me preguntó, que supongo que está abierto ya el secreto del sumario, porque si no, no debería hablar de esto, pero bueno, supongo que está abierto ya, levantado el secreto del sumario. Lo único que puedo decir es que jamás nadie en mi época en Aquamed se ha comprometido con ninguna empresa a compensarles los costes de la campaña, que esos costes de la campaña corrían de cuenta de AEDIR y de sus miembros en la forma en que se organizara el contrato por parte de AEDIR, pero que nadie jamás se ha comprometido con ninguna empresa a compensarle los costes de la campaña, y esa es la razón de que efectivamente se hayan rechazado las peticiones de incluir ese importe en la liquidación. Por eso las ha rechazado todo el mundo, porque no había ninguna base contractual y porque nadie había adquirido ese compromiso. Eso no es así, señor Baltanás. Yo desde luego ya usted, le puedo decir, que yo no, desde luego. Ya le puedo decir eso, que yo mire, no. Yo ahí sí, hasta ahí llegaríamos a poder admitírselo, porque usted dice que usted no. Pero ¿cómo puede usted intentar hacernos creer a nadie, no a nosotros, a nadie, que las empresas sin un contrato, depositen cantidades millonarias en euros para un fin
supuestamente beneficioso en el extranjero. Los réditos, según usted nos explica, mayores se iban a producir en el extranjero, en la imagen exterior. Sin un contrato depositen cantidades de en torno al 1,5 millones de euros. ¿A usted eso le entra en la cabeza desde su experiencia personal? Sí me entra, porque eso es una organización interna de AEDIR, que era el responsable de la campaña, y con sus miembros lo regularían de la forma que fuera oportuna. Pero vamos a ver, obvio, pero ¿no? usted, repito la pregunta para ver si queda clara. ¿Usted cree que hay alguna empresa que pueda depositar sin un contrato con quien sea una cantidad en torno al 1,5 millones de euros, pongo esta que es la de Acciona, que no va a poder figurar en ninguna contabilidad porque no está sujeta a ningún contrato? ¿Usted cree que hay alguna empresa seria en España, como esto que usted nos decía, de las empresas que luego salen al extranjero, que haga eso? Pero usted nos va a hacer creer que no había contratos. Para eso tiene el instrumento de AEDIR, y AEDIR era el encargado de organizar esa... Pero que organizar contractualmente. Pues firmaría, supongo. Yo No que sé, existen contratos, Bueno, señor Baltanás. De ahí las yo no sospechas. puedo contestarle a eso. No, claro que puede contestarme. Yo no puedo contestarle a eso. Yo no sé cómo estaban organizados ellos internamente. Claro, AEDIR y Aquamed tienen un contrato entre ellos. Sí, pero AEDIR es el instrumento. Sí, pero Aquamed simplemente se compromete a convocar el concurso, No dice eso a poner el contrato. 200.000 y se retira de la escena. Señor Baltanás, lo que no voy a admitir es que nos dé negro por blanco. El contrato que ustedes firman a Aquamed con AEDIR dice lo que dice, y dice que ustedes son los responsables. Y AEDIR es el instrumento. Por lo tanto, le puedo admitir de buen grado todo menos que nos diga que lo negro es blanco. Porque cuando hay un contrato firmado, y probablemente por usted, contrato que tenemos, y que dice blanco, no venga usted a decirnos que es negro. A partir de ahí, las interpretaciones se las admito todas y se las agradezco. Yo lo único que digo es que yo no he firmado ningún contrato con ninguna empresa garantizándole que se le va a compensar posteriormente, ni por escrito ni verbalmente. Con ninguna empresa, salvo con AEDIR. Y AEDIR, y el contrato dice exactamente, AEDIR abonará la cantidad de 200.000 euros, IVA incluido. El resto de las facturas correspondientes a los trabajos de la agencia serán enviadas y pagadas por las UTEs, compañías a las que se han adjudicado las licencias de obra de las distintas plantas de desalación. Esto lo dice su contrato, señor mío. Esto lo dice su contrato. Por lo tanto, no nos intente usted, probablemente porque no se acuerde de ello, colar gato por liebre, porque hasta ahí no. Interpretaciones las admitimos todas y se las agradecemos. Lo que no se acuerde, lo entendemos perfectamente. Pero lo que es un contrato que firman ustedes y que tenemos en nuestro poder, no nos diga que dice lo que no dice. Porque hasta ahí sí que no. Entonces, por favor, vamos a intentar, y sobre todo por usted, no queremos que de su declaración aquí hoy pueda derivarse una consecuencia penal. Por lo tanto, lo que no tenga claro, no nos lo diga, pero no nos diga lo que no es. Y en este caso, que hay un contrato que tenemos en nuestro poder, no nos diga lo que no es. Para poder continuar y ya casi terminar con esta comparecencia. No hay por dónde coger esa historia. No hay por dónde cogerla. Durante meses de aquellos 2 años, las empresas adjudicatarias de contratos para la construcción de desaladoras estuvieron depositando dineros que se correspondían, según la Guardia Civil, con aproximadamente el 1% del precio total del contrato, de la adjudicación del contrato que tenían. Estas cantidades se depositaban por las empresas sin ningún control, sin responder a ningún contrato entre nadie, y esas empresas, lógicamente, cuando había pasado la historia, intentaban reclamar. Algún subordinado suyo llegó a decir, y así lo hemos constatado en esta comisión, si lo prometió Narbona, que lo pague Narbona. Es decir, las conversaciones entre ustedes, Aquamed, Ministerio, con las empresas para que aportaran los dineros, se estuvieron produciendo permanentemente. De ahí salieron buena parte de esos 7,5 millones de euros que se gastaron en la campaña. Y por lo tanto, eso nos da a nosotros que pensar, desde un punto de vista razonable,
que esos dineros se desviaban para campañas, como fue el caso de las del 2007 y de las del 2008. Vamos a ir terminando con 3 contratos que le voy a recordar, por si usted tiene a bien decirnos alguna cosa sobre ellos, si se acuerda. Y es en relación con la segunda parte de la comparecencia que le planteábamos, en relación con la Comunidad Valenciana, con la empresa Crespo Gomar. Usted ha dicho que no se acuerda muy bien del nombre de esta empresa, pero supongo que en los últimos tiempos, y usted es una persona que por estar en estas cuestiones lo habrá visto, ha estado en los medios de comunicación de forma casi permanente. Crespo Gomar era la empresa que el PSOE utilizaba para todo este tipo de chanchullos. Bien, en relación con Aquamed, se producen 3 contratos, 3. Uno es del año 2005, el primero de ellos, del que vamos a hablar. Es un contrato adjudicado a la empresa Crespo Gomar por Aguas del Júcar. ¿Usted recuerda la empresa Aguas del Júcar? Es que en ese momento no recuerdo si ya estaba incorporada a Aquamed o no. Es que hubo un proceso de fusión, sí, de absorción. Sí, ya estaba. Claro, es que eso ni siquiera recuerdo si en ese momento ya lo había absorbido Aquamed. Simplemente para no perdernos en esas cuestiones que son secundarias, ya estaba. Pero el importe de este primer contrato con Crespo Gomar y Aquamed, Aguas del Júcar, es de 234.700 euros. Y se trata de una campaña de comunicación sobre actuaciones hídricas en Alicante. No sé si se recordará usted de este contrato. Bueno, respecto al contrato el expediente, dicen los informes periciales de los interventores de la Administración. El expediente no está completo. No consta ni pliego de prescripciones técnicas particulares, ni la oferta propuesta por el adjudicatario, ni el programa de trabajo de la empresa, ni la aprobación del mismo. No constan en el acta de la mesa de contratación ni los miembros que la componían. La valoración técnica de las encuestas no está motivada, de las empresas no está motivada. Parece que se abre antes la oferta económica que la técnica. Y la documentación de la empresa no está completa y en estas condiciones no debería haber superado ni la primera sesión de la mesa. Esto, a oídos de un interventor, pues le parecerá que es una chapuza de un carácter majestuoso. Bueno, este es el primer contrato que ustedes desde Aquamed, desde Aguas del Júcar, aunque ya incorporada, le conceden a Crespo Gomar. Fíjese lo que dice la Guardia Civil en relación con este contrato, con este y con los que le voy a leer a continuación. Detectan un posible trato de favor que pudiera haber recibido como pago a las irregularidades a las que habría accedido Crespo Gomar para el cobro de los servicios de publicidad prestados a la formación política PSOE mediante la emisión de facturas a través de terceros no beneficiados de ningún servicio. Aquamed, Crespo Gomar, beneficiado Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Usted ese contrato no lo recuerda. Segundo contrato que quiero saber si recuerda. Contrato de servicios de comunicación de la planta desalinizadora de Denia en 2007, adjudicado por 205.000 euros. ¿Lo recuerda? Vamos a ver, yo lo que recuerdo del primero, por comentar, fíjese usted, si yo no recordaba siquiera si la sociedad Aquamed había absorbido a la sociedad Aguas del Júcar en ese momento, mucho menos recuerdo la concreción práctica de esa absorción, porque desde el momento en que se hizo la absorción de una sociedad por la otra hasta el momento en que realmente los órganos ejecutivos eran comunes, pues pasó un cierto tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que así como yo puedo acreditar que toda la tramitación de todos los contratos que se licitaban y se adjudicaban en el caso de Aquamed se llevaban, como he dicho antes, a un consejo de administración donde estaba la abogacía del Estado, etcétera, etcétera, etcétera,
pues supongo que en Aguas del Júcar sería lo mismo, pero no estoy en condiciones de decirlo porque ni siquiera estaba yo presente, ¿no? Bueno, pues... Entonces, en el caso, eso por lo que respecta al primer caso. Por lo que respecta al segundo, sí recuerdo, no el contrato en sí, desde luego no el contrato en sí, pero sí recuerdo que en la desaladora de Denia mediaron circunstancias especiales. En Denia había ya un proyecto antiguo para hacer una desaladora y como el ayuntamiento estaba muy fragmentados los grupos políticos, pues no se ponían de acuerdo en absoluto dónde había que hacer esa planta desaladora. Entonces había unas discusiones permanentes, porque había 6 o 7 u 8 grupos políticos en el Ayuntamiento de Denia, había unas discusiones permanentes sobre si se pone aquí, allí, todo tenía inconvenientes, todo. Entonces hubo que hacer un esfuerzo especialísimo para buscar el emplazamiento que reuniera más apoyo en su conjunto y un gran esfuerzo de información a la población, porque estaba muy dividida, unos querían que estuviera al lado del cementerio, otros al lado de no sé dónde. Quiero decir que allí sí que era un tipo de contrato que, aun siendo pequeño, tenía muchísimas dificultades de gestión y hubo que informar muy bien a la población. Y la prueba de que era muy difícil manejar aquello es que al final se abandonó el asunto, a pesar de estar adjudicado. Es decir, que aun estando adjudicado y habiéndose hecho un modificado del contrato adjudicado sin siquiera haber empezado la construcción, para cambiarlo de emplazamiento aún así hubo que abandonarlo, a pesar de todos los esfuerzos que se dedicaron al asunto. Por eso no me extraña que allí fuera necesario hacer también una campaña de información pues muy costosa para el tamaño de la inversión, para la planta, que era pequeña relativamente, y sin embargo hubo que hacer un gran esfuerzo de comunicación. Pues fíjese qué grave es esto, señor Baltanás, fíjese. Nos está diciendo usted que esto sí lo recuerda, que hubo que hacer un gran esfuerzo de comunicación. Vale. Pues le voy a decir lo que dice el juzgado sobre este caso concreto. Voy a ahorrarle lo que dicen los técnicos de la intervención, entre otras cosas que existe una vinculación acreditada entre dos de los contratistas, que los parámetros del pliego no se ajustan al informe técnico. Le voy a obviar todas estas cuestiones y voy a decirle directamente lo que dice el juzgado. El juzgado dice que hay indicios sólidos y razonables que inciden en que la elección del contratista Crespo Gomar estaba pactada. Siendo esto grave, dice otra cosa más grave. No hay ni rastros de esa campaña tan necesaria de comunicación y publicidad por la que se le pagaron a Crespo Gomar 250.000 euros. Una campaña, dice el juzgado, sin ningún motivo ni justificación, como no fuera un pago de favores a Crespo Gomar. Fíjese usted la gravedad del tema. Usted hoy, después de tantos años, recuerda, era necesaria una campaña de publicidad. Y yo le digo, fíjese cómo se hizo esa campaña de publicidad, dándosela de modo absolutamente irregular a una empresa, y luego el juzgado diciendo que no existe ni rastros de esa campaña. Bueno, yo creo recordar, pero me puedo confundir, ¿eh? O sea, que lo digo con todas las reservas. Pero creo recordar que se abrió un pequeño local en donde había una maqueta con la situación de unas cosas y otras, la localización, las alternativas de localización de la planta. Creo recordar que fue en Denia. A lo mejor me estoy equivocando, pero creo recordar que fue allí, ¿eh? O sea que algo se hizo, desde luego. Creo. Algo que evidentemente no convenció al juzgado. El tercer contrato, que va muy en la misma línea, es de la desaladora de Torrevieja. Expediente incompleto. Los informes técnicos no se ajustan a los parámetros del pliego. No consta en el expediente ni la constitución de la mesa de contratación, ni existen actas de la misma. 2 de las 3 ofertas son empresas vinculadas entre sí. El juzgado habla directamente de indicios razonables y sólidos, igual que en el caso anterior, que inciden en que la elección del contratista estaba claramente pactada. No lo decimos nosotros, señor Baltanás, no lo decimos los miembros del Grupo Popular, lo dice el juzgado de Denia. Bueno, en el caso, perdón que le interrumpa, sí. Me repito un poco con lo que he dicho a propósito de Denia. Es obvio que en el caso de Torrevieja había grandes necesidades de informar a la gente de qué iba
de qué se iba a hacer. Porque además de todo el incidente del Constitucional a que me he referido antes, que implicó el corte de los accesos a las obras y no se podía acceder literalmente, pues además de ese incidente, el Ayuntamiento de Torrevieja pues puso también todo tipo de obstáculos, porque las conducciones de la desaladora, de enlace de la desaladora con el mar, la de aducción del agua salada y la de retorno de la salmuera, esas conducciones pues tenían que atravesar por el medio del casco urbano y naturalmente había que hacerlo en los sitios que hubiera menos afecciones, y se trataba de explicar a la población por dónde iban a ir las tuberías, porque se había originado también una gran alarma de poco menos que se iba a levantar toda la ciudad de Torrevieja patas arriba, ¿no? Entonces también ahí había una necesidad objetiva, por este segundo aspecto colateral, de informar cuál iba a ser el trazado de las conducciones. Es decir, que hay razón de informar también la había, objetivamente, es lo que quiero decir. Cómo se contrató tal, pues naturalmente no me acuerdo. Pero, señor Baltanás, si nosotros no cuestionamos la necesidad o no de una campaña de publicidad, fíjese, en este caso y en los otros dos que le he dicho, ni cuestionamos la cantidad siquiera. Lo que cuestionamos es la chapuza desde el punto administrativo que se hace para darle la adjudicación a una empresa a la que se están pagando favores. Eso es lo que cuestionamos. Y eso es responsabilidad suya en los términos en que usted es el director general de esta empresa, de la empresa que hace estas adjudicaciones. Eso es lo que cuestionamos, no el objeto de la campaña. Es que no lo decimos nosotros, repito, no es una opinión personal de este grupo. Es que esto lo dice el juzgado. Yo repito, todos los contratos se llevaban al Consejo de Administración, primero para solicitar autorización y después para comunicar la adjudicación. La documentación la revisaba previamente el abogado del Estado y luego las cuentas, pues ya lo he repetido varias veces, pues las auscultaba. Queda claro que la mecánica la conoce. Entonces, usted, es lo único que puedo decir. Es lo único que puedo decir, que este no sería un caso distinto de los demás, en principio. Pues si usted quiere extender la sombra de duda a todos los contratos que ustedes adjudicaron, eso ya es y queda para su conciencia. Lo que nosotros le hemos planteado aquí hoy no es más que la punta del iceberg, la puntita del iceberg de una trama de financiación ilegal que el Partido Socialista ha mantenido como mínimo en la Comunidad Valenciana. Nuestras sospechas, y lamento profundamente que esta comisión no pueda ir más allá en el tiempo, porque el señor Sánchez así lo ha querido y, como usted sabe, nos ha disuelto, nos hubiera gustado seguir profundizando en las responsabilidades políticas de la señora Narbona. La señora Narbona, que era la política directamente responsable de todo este desbarajuste, de toda esta trama presuntamente de financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español. Y por encima de ella, ¿sabe usted quién estaba? El señor Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno. Esto es la puntita del iceberg. A lo largo de muchas sesiones de esta comisión, señor Baltanás, y con esto no quiero que caigan sobre sus hombros todas las cuestiones, pero a lo largo de estas sesiones hemos ido viendo un caso aquí, otro caso allá. Hay un hilo conductor que les une a todos esos casos, y es el principio donde se toman las decisiones, que es en el gobierno del señor Zapatero y en el ministerio concretamente de la señora Narbona, y en la finalidad, la presunta financiación ilegal del PSOE en dos campañas electorales, 2007 y 2008. Ese hilo conductor no vamos a poder seguir tirando de él, pero confiamos, como confiamos en la justicia española, que la justicia todavía esté a tiempo de recuperar muchos de estos casos y ponerlos todavía sobre la mesa de los tribunales, porque entendemos que hay suficientes causas, por lo menos en apariencia, para tirar de estos hilos y desembrollar una madeja
que evidentemente conduce a donde conduce. Las evidencias son claras, las pruebas corresponden a los juzgados, a las fiscalías y a los juzgados, y eso está en manos de ellos. Por nuestra parte, la responsabilidad política, que es lo que nosotros buscamos, tiene un origen en los gobiernos del señor Zapatero, en el ministerio encabezado por la señora Narbona y, por supuesto, luego en todos los compañeros de armas, si se me permite la expresión, de la Comunidad Valenciana del Partido Socialista Obrero Español. Algunas veces auxiliado por Compromís, un partido pequeño, pero que siempre, curiosamente, también ha estado en el ojo del huracán. Por lo tanto, yo entiendo que usted tiene, me pasa a mí también, la memoria que tenemos y que después de tantos años pues es difícil recordar algunas cosas. Pero hay otras, señor Baltanás, que no se pueden negar, porque la dirección de la empresa era suya, los contratos los firmaba su empresa y por encima de usted, como usted bien nos ha recordado, estaba quien estaba, el ministerio de la señora Narbona y la presidencia del señor Rodríguez Zapatero como último y máximo responsable. Por lo tanto, le agradecemos una vez más el esfuerzo que ha hecho y sabemos que no es fácil y que no es agradable, pero nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación y creo que usted ha cumplido en lo que ha podido con la suya. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, senador Aznar. Yo también le agradezco al señor Baltanás su comparecencia hoy aquí, su presencia aquí, y vamos a suspender la sesión. Señorías, hasta las